tiempo. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y hoy vamos a comenzar una nueva serie de estudios aquí en el libro de San Juan, que se llama Encuentros. Y vamos a estar analizando y vamos a estar viendo pasajes en la palabra de Dios acerca de los encuentros que el Señor Jesucristo tuvo con algunas personas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la duda y los prejuicios. Y este personaje que vamos a ver hoy, este encuentro que el Señor tuvo con este personaje, se llama Natanael. Natanael es uno de los discípulos del Señor Jesucristo, pero obviamente, como cada uno de nosotros, antes de ser seguidores de Jesucristo, tenía su propia religión, tenía sus propias ideas, pero un día tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo que cambió completamente su vida. Ahora es interesante esta historia porque sucede después de uno de los relatos o uno de los pasajes más reveladores de la palabra de Dios, lo que se conoce como el prólogo del Evangelio de Juan. Y en estos primeros versos del Evangelio encontramos que Juan presenta a Jesucristo como Dios. Es más, nosotros vemos esos primeros versos, ese primer verso del Evangelio de Juan que dice: en el principio era ¿quién? El Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vemos aquí entonces que Juan introduce al Verbo eterno, al Dios eterno, lo introduce como el Verbo de Dios, y dice en el principio era el Verbo estaba con Dios, pero el Verbo era Dios. Y después en el verso 14 de ahí, de este mismo pasaje, nos dice la palabra de Dios: y aquel Verbo, que es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Esto no es otra cosa más que la encarnación. Si usted ha escuchado esa palabra de la encarnación, es un término teológico para decir que Dios tomó carne, se hizo carne, tomó forma humana y vino y habitó en este mundo, habitó con nosotros. Ahora, Juan declara que hay un propósito en nuestra vida, porque ahí él dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Todo lo que él hizo, todo lo que él creó, lo creó con un propósito. Y entonces nos dice que todos nosotros que estamos aquí no somos un accidente, somos creados y fuimos creados con un propósito. Entonces la Biblia dice que el mundo fue creado y no fue el resultado entonces de una fuerza espontánea, y el sentido de la vida no es un principio, no es que nosotros busquemos un principio para que nuestra vida tenga sentido. Nosotros la única manera en que nuestra vida va a poder tener sentido es a través de una persona que aquí dice de cuya plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, y esa persona es el Señor Jesucristo. Así es que toda persona puede tener un encuentro con Jesús. Y Juan es lo que nos va a mostrar en los siguientes versos. Mire, vamos a leer el capítulo 1, los versos 43 al 45. Dice la palabra de Dios así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en el quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante verás
el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué impresionante historia. En estos pequeños versos nos narra un encuentro impresionante de un hombre con el Señor Jesucristo. Y fíjense lo que sucede. En primer lugar, tenemos que entender que Dios nos creó con un propósito. Y Dios nos creó para la vida eterna. Él nos creó para Él. Y como dijo este filósofo galés Bertrand Russell, dijo: a menos que se dé por sentada la existencia de Dios, la búsqueda de sentido y de propósito en la vida no tiene sentido. O sea, si no hay Dios, la vida no tiene sentido. Y escuche, él era un ateo. Qué interesante, ¿no? Que un ateo te diga, si tú no das por sentada la existencia de Dios, tu vida no tiene propósito. Y es verdad, eso se llama fatalismo. Nada tiene un propósito y nada tiene sentido. Pero la palabra de Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso destruye completamente el fatalismo. Y eso destruye completamente al ateísmo. Y ahí vemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y después aparece Juan el Bautista. Juan el Bautista aparece ahí en los primeros versos también del Evangelio de Juan. Y Juan el Bautista era un predicador, un profeta excéntrico. ¿Se imagina un profeta excéntrico? ¿Ha visto los músicos excéntricos? ¿Verdad? Conocemos músicos excéntricos. Bueno, Juan el Bautista era un profeta excéntrico. Se vestía con piel de camello, no comía más que langostas y miel silvestre. No creo que langostas de mar, sino los saltamontes, eso era lo que comía, y vivía en el desierto. Pero cuando hablaba, cuando abría la boca, su mensaje era impresionante, de tal manera que de toda la región alrededor de Judea venían al desierto a buscar a Juan para escuchar su mensaje, y muchos comenzaron a seguir y le preguntaron: ¿tú eres el Mesías? Y él dijo: no, yo vine a dar testimonio del Mesías, el que yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo no soy el Mesías, pero yo vengo a dar testimonio. Y un día dice la palabra de Dios que descendió el Señor Jesús a donde estaba Juan, y cuando Juan lo ve, el Espíritu Santo inspira a Juan y lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí está el Señor Jesús. Ahora comienza su ministerio, y lo primero que hace es llamar a Andrés y a Felipe. Dice ahí, llamó a Andrés, y Andrés corrió y le dijo a su hermano, y le dijo a Pedro: Pedro, hemos encontrado al Mesías del que hablaron los profetas. Y Pedro inmediatamente lo siguió. Escuchó a Andrés y lo siguió. Y al otro día el Señor Jesús viene con Felipe, le dice a Felipe: Felipe, sígueme. Y Felipe va con su amigo Natanael, le dice: Natanael, hemos hallado al Mesías. Fue lo mismo que le dijo Andrés a Pedro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hemos hallado al Mesías, del que escribió Moisés, al que escribieron los profetas, lo hemos encontrado. Y para Pedro eso fue suficiente, inmediatamente lo siguió. Pero para Natanael eso no fue suficiente. Y Natanael lo que hace es decir: de Nazaret puede venir algo bueno. ¿Qué estaba ahí haciendo Natanael? Escuche, lo que muchos de nosotros estaba dudando que Jesucristo fuera realmente la respuesta a el propósito y el sentido de la vida. De Nazaret puede salir algo bueno. Pero no nada más eso, estaba también mostrando que él mismo tenía prejuicios. Entonces, para que nosotros podamos encontrar el sentido y significado para nuestra vida, en primer lugar tenemos que enfrentar nuestras dudas. Y aquí lo que hace el Señor Jesucristo: enfrenta a Natanael con sus propias dudas. Él dice: de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Alguien pudiera salir de ese pueblo, de ese pueblucho de Nazaret? ¿Tú crees que el Cristo del que hablaron los profetas, del que habló Moisés, va a salir de ahí de Galilea, donde sabemos que los galileos lo que son? Y menos de ese pueblucho de Nazaret. De ahí no puede salir nada bueno. Escuchen, si nosotros nos imaginamos que estábamos en ese momento, ahí en ese lugar, hubiéramos reaccionado tal vez como Natanael. ¿Cómo crees?
Es más, si yo pregunto en este momento, ¿usted creyó en Jesucristo la primera vez que alguien le habló y le dijo, Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo y te quiere perdonar? ¿Creyó? ¿La primera vez? Bueno, yo no. Yo no. Cuando vino la primera vez, y clásico, a mí déjame como estoy, yo así estoy bien. Yo así estoy bien, a mí no me hables, ya estoy harto de que me estés constantemente hablando de tu Dios. Tú, tu Dios, tú, tus ideas, tú, tus creencias, yo las mías. ¿Cuántas veces como Natanael? Igualito. Y muchos de nosotros somos así. Nosotros no aceptamos inmediatamente que alguien venga y nos diga que Jesucristo es la respuesta para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros, según eso, desde pequeños hemos escuchado al Señor Jesucristo, pero hemos visto a nuestros papás pelear, los hemos visto borrachos, hemos visto esto, hemos visto, y eso sí, iban a la iglesia los domingos. Y entonces dices, eso no puede ser la respuesta para el sentido y el propósito de la vida. Nosotros creemos que ya conocemos al Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tomamos esa actitud de que yo ya lo sé, ya lo conozco, ya he escuchado de Él? ¿Qué sucede? Escuchen, lo primero que sucede es que te niegas la esperanza para tu vida. Y lo que estaba haciendo Natanael es estaba negando a encontrar esperanza y solución para el propósito de su vida. ¿Alguna vez ha tratado de enseñar a un hijo suyo y le dice, oye, mira, haz esto, ya lo sé? ¿Qué pasa cuando una persona cuando tu hijo te dice, no, eso ya lo sé? Ya no lo puedes enseñar. Y él va a seguir haciendo las cosas pensando que ya lo sabe y tú dices, no sabes nada, o sea. Por lo menos dices, por lo menos tengo un poquito más de años y un poquito más de experiencia y sé que la manera en que estás haciendo eso te va a costar mucho más trabajo y además no te va a salir. Pero además no quieres escuchar mi consejo. ¿Cuántas veces yo he buscado, verdad, mis cosas y mi esposa me dice, están ahí? ¿Cómo crees que van a estar ahí? Y ahí ya busqué. Búscale bien. Y cuando voy y busco bien, efectivamente, se me hace que mi esposa va y las esconde, ¿verdad? Primero después me hace dudar y luego viene y las guarda para que me dé cuenta que yo estoy mal. Y nosotros así, muchas veces así somos. Pensamos que como ya sé, ahí ya no necesito buscar más. Y además Jesucristo, Él no es la respuesta. Cuando Natanael juzgó que de Nazaret no puede salir nada bueno, se estaba negando la oportunidad de encontrar esperanza para su vida. Déjeme preguntarle, ¿usted cree que Natanael tenía alguna necesidad espiritual? ¿Usted cree que Natanael tenía alguna herida en su alma? ¿Usted cree que Natanael tenía heridas, culpas, vergüenza en su vida? No tenemos que buscar mucho. En el momento que le dijo, cuando tú estabas abajo de la higuera, yo te vi. Yo no sé qué vería, yo no sé qué estaría haciendo Natanael abajo de la higuera, pero en ese momento, con esas palabras, le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Qué interesante. ¿Sabe qué? Muchas personas les damos la espalda al llamado de Dios para únicamente darnos cuenta que después de muchos años regresamos a donde empezamos, pero desgraciadamente con mucho dolor, con muchas lágrimas, con muchos azotes, cuando pudimos haber creído al principio y evitarnos todo eso. Además, me acuerdo cuando me empezaban a hablar de las cosas de Dios, tenía 18 años y yo decía, o sea, a los 18 años yo lo que quiero es disfrutar la vida. Dios es para los viejitos. Pero si yo amo a mi esposa, le voy a querer dar lo mejor, ¿no es verdad? O le voy a comprar un ramo de rosas, voy a dejar que se marchite para luego dárselo. Así es nuestra vida para el Señor. Vamos a esperar a que estemos todos machitos, todos viejitos, para darle, ahora sí vengo, Señor, aquí. Cuando tenemos la oportunidad de darle lo mejor al Señor. En segundo lugar, no solamente se niega la oportunidad de esperanza, sino además niega los valores para la vida. La persona dice, todos los males lo ha causado la religión. ¿Ha escuchado eso? De que la religión es la causante de los males y las guerras y toda esa cosa. Déjeme decirle,
Cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, nuestra propia religión, obviamente vamos a hacer nuestras propias creencias, y eso es lo mismo de decir yo creo en Dios a mi manera, y por eso el mundo está como está, por creer en Dios a nuestra manera, porque si creyéramos en el Dios de la Biblia, el Señor Jesucristo nos enseña a amar a nuestros enemigos, a orar por los que nos persiguen. Él no nos enseña a pelear contra otros porque no creen lo mismo que yo. Él nos enseña a orar por ellos y amarlos. Y cuando nosotros negamos la idea de que Jesucristo es la respuesta para nuestras vidas, inmediatamente nos negamos los propios valores que nosotros decimos que tenemos. ¿Por qué? Porque si una persona roba, le vas a decir, no, es bueno que robaste. ¿O de dónde sacamos que robar es malo? ¿Por qué robar es malo? Está simple. Porque atenta en contra de la ley de Dios, que Él dijo, no robarás. Entonces, ¿quién establece el bien y el mal? Dios establece el bien y el mal, y nosotros seguimos los valores establecidos por el cristianismo. ¿Por qué hay unas religiones que dicen golpea a tu esposa si no te obedece? Eso no dice la palabra de Dios. ¿Pero de dónde sacamos entonces que el cristianismo, que los valores que tiene el cristianismo son mejores que los de otras religiones? Entonces, cuando nosotros negamos al Señor Jesucristo, negamos los valores que nosotros decimos que tenemos. Recuerda, todos nosotros tenemos dudas, y las dudas no son malas. Lo que te va a sostener en medio de la duda es el hecho de que recuerdes lo que Jesucristo hizo por ti. Cuando miras a la cruz y cuando ves lo que este hombre hizo por ti, que eres un desconocido, así nos podemos pensar, yo soy un desconocido, lo hizo por mí. Bueno, si estás amargado, si estás pasando por sufrimiento, si estás dudando del amor de Dios para ti, te invito a que hagas una cosa. Mira las manos del Señor Jesús. Y ahí vas a encontrar que el Señor Jesucristo te tiene grabado en sus manos. Vas a ver el costado del Señor Jesús y vas a ver que el costado te tiene ahí junto de su corazón. Él padeció por nuestros pecados. Es que la verdad del Evangelio confronta nuestras dudas. Jesucristo te da respuesta a todas nuestras dudas y además nos enseña el verdadero valor de la vida. En segundo lugar, no solamente enfrenta la duda, sino el Señor Jesús también confronta la discriminación. Porque, escuche, lo que hace Natanael, es decir, de Nazaret no puede venir nada bueno. Y ese tipo de actitud caracteriza a los seres humanos, porque nosotros discriminamos. En nuestro corazón hay una inseguridad tan terrible que para sentirnos mejor de nosotros mismos tenemos que discriminar a los demás. Y entonces discriminamos entre culturas, discriminamos entre razas, discriminamos entre naciones, discriminamos entre posición social, discriminamos entre gustos, inclusive la música, discriminamos entre posición económica, nacionalidad, aspecto físico. Entonces, para todo encontramos una forma de ver a los demás como menos que yo. Y ese tipo de actitud es el que caracterizó a Natanael, y el Señor Jesús lo está confrontando a Natanael y le dice, ¿sabes una cosa, Natanael? Quiero que sepas que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y en toda la Escritura vamos a encontrar ese principio. Dios siempre está con aquellos que nosotros consideramos menos. Recuerde, Rahab, la prostituta de Jericó, y sin embargo, ¿qué hizo el Señor? La utilizó para ser la tatarabuela de David, que iba a ser como el padre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, hijo de David. El Señor Jesucristo venía de la descendencia donde vino el Señor Jesucristo en la carne. Obviamente Jesucristo vino de Dios. Lo vemos con Sara, a que todo el mundo lo discriminaba en aquel entonces. En no tener hijos era cuestión de discriminación. Inclusive la esclava la discriminaba y la veía como menos porque ella no podía tener hijos. ¿Y qué hizo Dios?
Dios la escogió. ¿Qué hizo con Rebeca? Hizo lo mismo. ¿Qué hizo con Ana? Hizo lo mismo. ¿Qué hizo con José? Todos sus hermanos se burlaban de él. Escogió a José. ¿Qué hizo con la samaritana? Todo el mundo la criticaba. Mira esa vieja roba maridos, mira nada más, bla, 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 bla. Era el hablar del pueblo, y el Señor Jesucristo fue a buscarla al pozo de Sicar. ¿Qué hizo con Moisés? Moisés pensó, no hombre, yo soy digno porque yo vivo en el palacio del faraón, y ahí se dio cuenta que su orgullo no le iba a llevar a ningún lado más que al desierto, y en el desierto aprendió humildad, y una vez que aprendió humildad por 40 años, el Señor le dijo, ahora sí, ya estás preparado, ven porque te quiero usar. Qué impresionante, ¿no? Cuando nosotros pensamos que somos algo, Dios nos tiene que enseñar que no somos nada para que después podamos, para que Él nos pueda usar para hacer algo para su gloria. Qué impresionante. La verdad, el Evangelio entonces confronta también nuestro corazón orgulloso y nos enseña que Dios resiste al soberbio. Dios mismo se humilló. Dios mismo se humilló. El Señor Jesucristo lo vimos esta mañana. Siendo Dios, se despojó de ser Dios y se hizo siervo, se hizo obediente, se hizo humilde, vino a tomar el lugar de un criminal y murió de la manera más baja que una persona podía morir, que es a través de la cruz. Él vino a morir, pero ¿sabes qué? Vino a morir para darnos vida nueva, para darte vida nueva. Y finalmente, no me puedo tardar más, transformó la necesidad de Natanael. Jesucristo le dijo dos cosas a Natanael aquí que son muy importantes, que iban a transformar completamente a Natanael. Y Natanael se convierte de una persona incrédula y escéptica, o sea, que duda de todo, de una persona orgullosa. Natanael se convierte en un seguidor, se transforma en un seguidor de Jesucristo, en un discípulo de Jesucristo. Déjame decirte, no importa cuál sea tu historia, no importa lo que haya pasado en el pasado contigo, no importa de dónde vengas, cuando tienes un encuentro con Jesucristo y Él habla a tu corazón, cuando tú pides perdón, cuando tú le reconoces como Natanael dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, en ese momento hay una transformación en tu vida y todo lo viejo, dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Escuchen, ¿qué le dijo Jesucristo a Natanael? Le dijo, he aquí un verdadero israelita, de quien, ¿cómo le dijo? En quien no hay engaño. He aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. En otras palabras, aparentemente por lo que está diciendo el Señor Jesucristo, Natanael era una de esas personas que hablaban, como dicen aquí, spoke his mind. Hablaba lo que pensaba. No ponía filtros a lo que decía. Y era hosco. Tan hosco fue que cuando el Señor Jesucristo le dijo, he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño, ya me lo imagino, Natanael. ¿Y tú cómo me conoces? Vámonos. ¿Se dio cuenta de la respuesta? ¿Y tú de dónde me conoces? Era un hombre hosco que no tenía amigos, estaba en soledad precisamente por su trato a los demás, vivía en soledad, vivía con inseguridades terribles, tenía una necesidad de amistad, de intimidad, no la podía encontrar y en su deseo por encontrar eso, hacía lo contrario y más empujaba a la gente lejos de él. Y cuando viene Felipe le dice, Natanael, hemos encontrado al Cristo de Nazaret, ¿puede venir algo bueno? ¿Se da cuenta de la condición de Natanael? Y cuando el Señor Jesús le habla con palabras maravillosas de amor y le dice, tú eres un verdadero israelita donde no hay engaño, ¿de dónde me conoces? Y ahí viene algo tremendo, el Señor Jesucristo conoce tu condición. Y le dice, cuando estabas abajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara, yo te vi. Eso fue algo revelador para Natanael. Tan revelador, yo no sé, y la Biblia no dice qué es lo que había en el corazón de Natanael, pero lo que sí dice es que al escuchar esas palabras del Señor Jesús inmediatamente dijo, tú eres, me le dijo rabí, que quiere decir maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey
de Israel. El Señor conoce tu condición. ¿Y sabe qué se dio cuenta Natanael? Que ya no tenía que seguir escondiendo su dolor. Ya no tenía que seguir escondiendo su dolor, ya no tenía que esconder su soledad, ya no tenía que esconder eso. Inmediatamente clamó y dijo, tú eres el Hijo de Dios. Ahora el Señor Jesucristo le dice, te invito a caminar conmigo. Esta mañana el Señor Jesucristo te invita a caminar con Él. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa lo que haya en tu corazón. Si en este momento tú escuchas la voz de Dios que te está hablando y en este momento tú le puedes decir, confesar y decir, Señor, tú eres mi Dios, perdóname, tú eres mi Señor, que fue lo que hizo Natanael. Ahí en el verso 49, Jesús espera tu confesión. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Qué confesión tan inesperada. Tal vez las personas que nosotros menos pensamos que van a llegar a los pies del Señor Jesucristo son las que el Señor llama y nos quedamos sorprendidos y decimos, wow, yo jamás pensé que esta persona pudiera llegar a los pies del Señor. ¿Sabe qué? Esas personas están con dolor, con heridas en su corazón y cuando saben que el Señor Jesús las conoce y que ya no pueden esconder nada en ese momento, pueden soltarse y decir, yo quiero ser libre de esta carga, quiero ser libre de esta opresión, quiero venir a ti y entregar mi vida y encontrar libertad y encontrar propósito y encontrar sentido para mi vida. Jesús espera tu confesión. ¿Estás dispuesto y has confesado tú a Jesucristo como tu Salvador, como el Hijo de Dios? Lo has confesado como el Rey de tu vida. Y finalmente Jesucristo le dice, porque te dije que estabas abajo de la higuera, creíste. Déjame decirte una cosa, Natanael. Desde hoy verás al Hijo de Dios subiendo y bajando, ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? En el Antiguo Testamento, Jacob llegó a un lugar donde se recostó a dormir y tuvo un sueño donde veía una escalera donde bajaban ángeles al cielo. Y cuando se despertó dijo, esta es la casa de Dios, y le puso ese lugar Bet-El, que quiere decir la casa de Dios, o le decimos también Betel, que es la casa de Dios. Y lo que quiere decir esto de los ángeles subiendo y bajando es la presencia de Dios. En otras palabras, hay una barrera que nos impide llegar a Dios, se llama pecado. Se llama pecado. Y el pecado nos impide llegar a Dios, pero con la confesión que hizo de que tú eres el Hijo de Dios, le dice, ahora hay una escalera donde tú puedes llegar a Dios. Y vas a venir y vas a ver y yo te prometo mi presencia y yo te prometo salvación. Esto es lo que te promete el Señor Jesucristo. Y nos promete el Señor Jesucristo con un encuentro maravilloso que el Señor Jesucristo tuvo con este hombre que se llamaba Natanael. Déjame decirte esta mañana, estas son las buenas noticias para cada uno de nosotros. Jesucristo te está buscando el día de hoy. Tal vez tú tienes dudas. Tal vez tú estás luchando en este día contra el orgullo, contra el prejuicio, contra la arrogancia, contra las adicciones, contra la borrachera, el alcoholismo o contra alguna cosa, algún otro mal en tu vida y en tu corazón. Pero Jesucristo es poderoso. Es poderoso para transformar, para quitar ese corazón de piedra, poner un corazón de carne y esta mañana te invita y te dice, sígueme. Y de ser un hombre prejuicioso y un hombre escéptico e incrédulo, se convirtió en un seguidor de Jesucristo y terminó siendo uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. No pienses esta mañana que tú ya conoces todo y que buscar otra vez a Jesús es algo que tú ya lo sabías. Hay un canto que se llama Ven, te necesito. Y hace mucho que no lo toco, pero me voy a animar. ¿Está bien si uso tu guitarra? Vamos a ponerlo, a ver si lo tenemos por ahí, ¿no? Ven, te necesito. Y justamente dice, llegaste de mañana un día cuando mi vida comenzaba a sonreír y todo iba muy bien. Sin embargo, me di la media vuelta y dije, y dije, no te necesito ahora, ven después. Y cuando me di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó y me convencí que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. Vamos a ver si hay que ponerle volumen o ya tiene.
para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Llegaste de mañana un día cuando la vida empezaba a sonreír y todo iba muy bien. Me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, de después, mi vida seguiré. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó y me convencí que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. Te necesito para que le des sentido a ese corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a ese corazón que no encuentra reposo si no es contigo. La sombra de la noche viene, estoy cansado de vagar lejos de ti, quiero descansar. Aquello que sé que al dejarte, un espejismo de dolor y confusión, ya no puedo más. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó y me convencí que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. Ven, te necesito para que le des sentido a ese corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a ese corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Perdido estoy sin ti, Señor, preciso de tu amor en mi caminar. Lava mis culpas, mi maldad, quiero yo habitar cerca de tu altar. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Cántalo conmigo. Ven, te necesito para que le des sentido a ese corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a ese corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias que tú quieres encontrarte con cada uno de nosotros. Señor, que tú tienes un propósito, nos creaste para ti, Señor, tienes un propósito y nuestra vida va a estar vacía y sin sentido hasta que no tenemos una relación verdadera. No una religión, sino una relación verdadera, significativa, de día a día contigo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas que no es que ya pensemos que te conocemos, no es que tengamos prejuicios ni dudas, sino que como dijo Felipe a Natanael, ven y ve.
El Señor Jesús esta mañana te invita a que vengas y veas, que vengas y le conozcas, que puedas tener esa experiencia. Cada día acércate a Él. Tal vez esta mañana tú estás aquí y el Señor ha hablado a tu corazón y te has dado cuenta que hay dolor en tu corazón. Necesitas perdonar. Tal vez este día te das cuenta que necesitas el perdón de Dios. Ahí en tu lugar te invito a que tomes un momento y le digas al Señor: Señor Jesús, perdóname. Tú quieres que sea tu seguidor, pero hasta ahora he seguido mis emociones, mis pensamientos, mi propia voluntad, y me siento lejos de ti, me siento desconectado, me siento que mi vida no tiene sentido y dirección, no tiene propósito. Pero gracias porque tú aclaras mis dudas, Señor, porque tú me muestras que mis prejuicios y mi orgullo lo único que hacen es desconectarme cada vez más y remarcan mis inseguridades y mis temores. Pero gracias que en ti, en tu presencia, encuentro compañía, encuentro sanidad, encuentro restauración, encuentro una vida nueva que tú me ofreces. Te doy las gracias en el nombre de Jesucristo.